Conseguiste fuerza de ataque mágica sin tener la defensa al máximo. ¿Hablas del resplandor en la espada que me diste? Sí. Espera. ¿Eso no fue efecto de la espada? Para nada. Esa fuiste tú. Pues... se sintió raro. ¿Crees que puedas repetirlo? Supongo. ¿Por qué hiciste eso? Los ataques mágicos deben ser defendidos con defensa mágica. ¿Puedes enseñarme? Podría. Pero esa energía no pertenece a ninguna clase de poder o ninguna esencia leriana. Entonces... Me temo que ya no puedo entrenarte. ¿Qué? ¿Qué pasará con Sai entonces? No te preocupes. No es tu culpa, ni es mi culpa. Consultaré a LR por un entrenador Saiyan para que te enseñe a activar tus poderes. Bien. Supongo que es hora de irnos. ¿Otra vez? Exactamente. ¿Volvieron tan pronto? En realidad, precisábamos tu ayuda. ¿Sakumi acabó su entrenamiento? Ese es precisamente el problema. ¿Terminó el entrenamiento de defensa? No, quedamos en un nivel cercano al 90. Me imagino que es por su naturaleza Saiyan. Con eso bastará, aunque necesito un asesor. ¿Sucede algo? Sí, es una consulta rápida. ¿Con quién habla? Se llama Sinil, pero lo tiene registrado como líder Saiyan. Es el líder de tu dimensión. Controla que ningún planeta o galaxia se vea afectado en ningún momento. Y de ahí la intervención de Eleria en esta guerra. O sea que... un problema que se supone que Sainil debe resolver será resuelto por esta dimensión. Exactamente. Eso fue decisión de Sinil, puesto que creyó que su ejército no podría vencer al DTX. LR está protegiendo su dimensión con un escudo celestial que protege a su dimensión de invasores. Una medida preventiva que puso a Eleria en esta guerra. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Los sueños celestiales. Aunque yo solo sigo las órdenes de LR. Entonces... Me habló sobre un antiguo maestro. Me dijo que quien fuera entrenado o entrenada por él despertaría cada sentido físico y mágico. Vivió en los años 3.096.642.918 de su dimensión. Ya saben lo que eso significa. ¿Usaremos el portal? ¿El portal del tiempo? ¡Sí! ¿No es emocionante? Mucho. Me alegro que les agrade. El nombre de este maestro era Atom y vivía en el planeta Marte. ¿Marte? Sí, Marte. Ese planeta que hoy está muerto debido a una feroz tormenta. Evitemos las tristezas. Hora de ir al portal. Está bien. Adiós, señora. Adiós, pero ¿puedes decirme LR? Adiós, LR. Al
fin volviste. Estuve un buen rato allá. Lo siento, jefe, pero tuvimos un percance. ¿Qué? ¿Percances? Zanak, la Eleriana, es una Saiyen. ¿Cómo? Aparentemente, LR recluta Saiyenes ahora. ¿Qué pruebas tienes de ello? Además de la palabra de RL, ninguna. ¿Pero por qué deseaba usted saberlo? Podemos iniciar un juicio. La guerra sería más fácil sin Saiyenes interviniendo. ¿Iniciar un juicio? ¿Con RL de testigo? Precisamente. Un juicio contra LR por reclutar una Saiyen con pruebas de RL. ¿Ese es el plan? Exacto. Si ganamos el juicio, podemos sacarnos a Sai de encima. Y LR no es nada a comparación nuestra. ¿Qué dimensión será la que juzgue? Debemos buscar una dimensión que esté totalmente de acuerdo en cuanto a posturas cristianas. ¿Cómo la encontraremos? Las dimensiones de la zona están al lado de LR y Sai. Entonces, será una dimensión lejana, maligna. ¿Cuál escogeremos? Tú y Rock buscarán en los registros interdimensionales alguna dimensión que tenga nuestra postura. Muy bien, señor. Ahora ven, yo debo trabajar. Y así es como conocí a LR. Me parece bien. ¿Eso es normal? ¡Oye! ¿Todo en orden? Es un opuesto. Hola, Sana, querida. Mantente atrás, Zanak. Yo la destruiré. No te muevas. Un opuesto es un ser hecho de antienergía, cuyo único propósito es asesinar a su original. Mantente distante y evita todo contacto con esa criatura. Yo acabaré con ella. Lo siento, chico, pero estoy aquí por ella y haré lo necesario para asesinarla. Sobre mi cadáver. Que así sea. Oye, ¿estás bien? Sí, no te preocupes. Aún puedo pararme. Entonces párate. ¿Estás seguro de que puedes seguir? Sí, puedo. No te preocupes. No puedes. Debemos retirarnos. No lo entiendes. Está buscando asesinarte y no se detendrá. Debemos matarla ahora. Entonces déjame ayudar. Si quieres ayudar, debes aceptar el riesgo que eso implica. ¿Lo aceptas? Completamente.
Se acabó. Desafortunadamente no. ¿Por qué? Si RL hizo un opuesto de ti, por ende sabe que existes y tiene alguna relación con TX. Ay, no. ¿Qué hacemos ahora? Le avisaremos a LR luego de volver a Marte. De todas maneras, podemos volver a un punto cercano a este sin generar muchos cambios. Muy bien. Por suerte la batalla no generó muchos daños. Aún podemos viajar. ¿Ya está listo? Casi. Párate en el rombo tricolor de allá. Iré en un instante. ¿Lista? Por supuesto. Así se habla. Parece que mi hermanita está llena de sorpresas. Informaré a Elixir de esto.